Padre, muchas gracias, Dios. Gracias por tu compasión. Gracias por ayudarnos. Gracias por tu misericordia. Gracias, Cristo Jesús. Gracias por tu amor. Bueno, mi nombre es Julio César Castro y estoy aquí con el mismo fin. Y es el que juntos avancemos y nos preparemos, porque Cristo viene pronto y viene por una iglesia que se haya preparado, que esté apta para ser parte de su reino. Hoy nos corresponde leer el libro de Génesis capítulo 45 y retomaremos la lectura a partir del versículo 13. Hemos hablado acerca de la vida de José y José fue vendido como esclavo en la tierra de Egipto, pero lo que no sabían sus hermanos, que esos sueños que Dios le había dado a José de que iba a ser rey sobre ellos, que iba a reinar, gobernar sobre ellos, se cumpliría, sea en tierra de Israel o sea en tierra ajena. Y Dios lo hizo en tierra ajena, lo hizo en Egipto, y ellos tenían que humillarse, ellos tenían que reconocerlo como gobernador cuando el hambre los tocó. Fueron a Egipto, dialogaron con él sin saber que era su hermano, y este a su vez hizo todo lo posible para que llegaran a reconocerlo. Cuando ya lo reconocen, en el primer llamado se quedaron turbados, así como Israel un día rechazó también a Jesús, porque la vida de José es tipología de Jesucristo. Algún día Jesús va a regresar como gobernador, como juez, como rey del universo, como lo que es Él. Simplemente que hoy Jesús de Nazaret es rey sobre todo aquel que lo acepta en su corazón. Y normalmente o generalmente los que lo aceptan en su corazón son, son las personas que no son judías. Pero llegará el momento en que Israel también acudirá a Cristo por necesidad. Porque Israel, la Biblia nos enseña en Apocalipsis 16 y Apocalipsis 19 que va a ser sitiada, va a ser rodeada por países vecinos, hasta el punto que ella se va a ver al borde del exterminio, de la destrucción total. Pero allí es donde Jesús va a regresar. Y aquí en esta ocasión, pues José se le revela a sus hermanos y le dice a los israelitas, vayan a casa de mi padre y díganle que venga, porque su hijo vive. Y dice aquí, continuando con esa bella historia, verso 14 dice, y se echó, cuando le dijo estas palabras, se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, o sea, el menor, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él, y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, hace esto, cargad vuestras bestias e id, volvé a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo te daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, hace esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no te preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio muchas mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo, no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Recuerde que Jacob, su nombre es Israel también. Y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto.
Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. ¿Qué le ocurrió al corazón de Jacob o de Israel? Dice aquí, el corazón se afligió o desmayó. ¿Por qué? Porque no les creía. El primer llamado que Dios le hace a Israel, mire que no le creen. Vemos aquí que Israel no responde al llamado de José, porque no le creía a sus hijos. Verso 27 dice, y ellos le contaron, vamos a ver ahora qué va a suceder, y ellos le contaron todas las palabras de José. Él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Quiere decir aquí que a Jacob le tocó ver, porque dice aquí, viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Es como extraño, ¿verdad? No creyó al llamado, sino que le tocó ver para poder creer. Así va a ser la venida del Señor Jesús. Discúlpeme que hagamos un paréntesis aquí. Cuando Jesús regrese, Jesús lo ha llamado a Israel muchas innumerables veces. Les manda información, les envía mensajeros, gente que les predique. Y en los últimos tiempos aún así les va a estar hablando también. Pero ellos no van a atender ese llamado, sino solamente cuando vean a Jesús, el Hijo del Hombre, que desciende de las nubes. Cuando lo vean, entonces van a responder. Ahí sí van a reconocer que Él es el Salvador, el Mesías, ese que llevaron a la cruz, que dieron por muerto sus parientes, pero que ignoran que Jesús resucitó. Entonces, ¿los van a reconocer cuándo? Cuando lo vean. Hay una profecía aún en el Antiguo Testamento, en Zacarías capítulo 14, versículo 3, porque Israel va a ser atacada. Esos 7 años de hambruna son 7 años de ataque firme contra Israel para reducirla a nada. Cuando se vea totalmente acorralada, entonces el Señor, ellos van a ver el Señor y ellos van a aceptar al Señor y lo van a aceptar como su Salvador, porque no tendrán más escapatoria. Y en ese Zacarías 14, en ese libro de profético, dice, verso 3, dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, es decir, con aquellas naciones que van a atacar a Israel. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, cuando Jesús toque ese monte de los olivos, porque recordamos en Hechos capítulo 1 y capítulo 2, que Jesús, la última vez que lo vieron, los apóstoles y los que estaban con ellos, lo vieron fue en el monte de los olivos. Y los ángeles, puede buscarlo, los ángeles dijeron, así como viste ascender al Señor, así lo verás descender. En ese mismo punto eh, geográfico del planeta va a llegar y ahí va a tocar ese monte. Pero dice aquí que el monte se va a partir en dos. Entonces, en esos momentos van a reconocer al Señor. Rechazaron a José, no quisieron reconocerlo como su Salvador, y ahora lo están reconociendo el pueblo de Israel. Tipología, van al Israel, el actual Israel de hoy en día no reconoce a Jesús como su Salvador, lo mira como un maestro, simplemente como un pensador, como un ideológico, pero no lo ven como su Señor, no lo ven como el Mesías, no lo ven como Rey, no lo ven como Dios, como nada de eso lo ven. Entonces, pero esto se va a cumplir porque es profético. Y dice, continuamos con la lectura de Génesis capítulo 45. Dice, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún y el Señor en toda la tierra de Egipto
Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Ahí va el primer llamado, no creyeron. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces, cuando vio, fue que creyó Israel. Dice aquí. Entonces el verso 28 culmina el capítulo diciéndonos, entonces Israel dice, basta ya, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Se decidió y creyó Israel totalmente, 100%, en ese Mesías, en ese Salvador de ese mundo. La única manera de sobrevivir a tal situación que estaban viviendo los israelitas era yendo o acudiendo a ese Salvador que Dios había escogido en aquel tiempo a José. Proféticamente, el pueblo de Israel llegará buscando y reconociendo cuando le vea, aclaramos, cuando vean al Mesías en su segundo regreso. Dese usted por bienaventurado, que no ve, cree, que aún no ha visto esas cosas y tiene fe. Creer en Jesús nos da entrada al cielo. Seguir en sus pasos nos da entrada al cielo. Sujetarnos a sus órdenes nos da entrada al cielo. Avanzar en Él, en sus pisadas, nos da entrada al cielo. Vamos a darle gracias a Dios. Y si no lo ha reconocido, le recomiendo que lo reconozca. Porque Jesús viene pronto y no nos conviene quedar por fuera. Vamos ahora. Padre, muchas gracias, Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu compasión. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Dios, te amamos. Te amamos porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Cristo Jesús. Gracias. Gracias porque aún con estas historias en el Antiguo Testamento nos hablas de las profecías que van a acontecer. Gracias, Cristo Jesús, por tu palabra, por tu amor, por tu verdad. Bendigo esta audiencia. Declaro que es valiente y esforzada, que no se detiene, que fija su mirada en ti, Señor, que te fija tu mirada en el Salvador, que toma la mejor parte y le cree a Dios. Gracias, Dios, bendigo esa audiencia. Gracias, gracias, te amamos. En el nombre de Cristo Jesús, y la gloria es tuya, Señor. Vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.